Hola, mi nombre es Claudia Ramírez Rentería, soy endocrinóloga del Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI y el día de hoy voy a hablar con ustedes sobre el abordaje de las neoplasias neuroendocrinas. Me gustaría tratar 5 puntos importantes, empezando por la terminología y la clasificación actual de las neoplasias neuroendocrinas. La tendencia actual es a decirle adiós al término carcinoide o tumor carcinoide. Sabemos que existen todavía muchas publicaciones, expertos que siguen hablando de tumores carcinoides, especialmente en sitios como en el pulmón. Sin embargo, la tendencia es a tratar de hablar de neoplasias neuroendocrinas y dejar el término carcinoide solamente para las consecuencias o el síndrome carcinoide o el corazón carcinoide o la crisis carcinoide. Pero entonces, ¿cómo vamos a hablar en general de estas neoplasias si no les vamos a decir carcinoide? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, que es la que está tratando de unificar estas clasificaciones a partir del 2019 y también para el CIE-11, aunque todavía no esté vigente en muchas de las instituciones, busca que hablemos de neoplasias neuroendocrinas cuando todavía no tenemos un reporte de patología que nos diga si el tumor está bien diferenciado o poco diferenciado. Una vez que tenemos el tejido, podemos hablar de tumores cuando están bien diferenciados y carcinomas cuando están poco diferenciados. El hecho de que una neoplasia neuroendocrina tenga o no tenga metástasis no es lo que nos lo va a volver un carcinoma. Puede ser un tumor de diferentes grados con metástasis siempre y cuando esté bien diferenciado y el carcinoma siempre va a ser carcinoma aunque no tenga metástasis. Dentro del grupo de los tumores, o sea, los bien diferenciados, están los grados 1, 2 o 3, dependiendo del número de mitosis que nosotros veamos o el Ki-67 que también representa la tasa de división celular. Por otra parte, los carcinomas, que están poco diferenciados, pueden dividirse en de células pequeñas o células grandes. Siempre van a tener una tasa mitótica o un Ki-67 mayor del 20% de las células. Algunos casos especiales incluyen a las neoplasias neuroendocrinas mixtas, en donde por lo menos el 30% del tumor debe de estar representado por las dos neoplasias, o sea, 30% de neoplasia neuroendocrina, 30% de la otra o en alguna combinación, incluso hasta otros tipos de tejidos, pero por lo menos el 30%. Si nosotros vemos las estadísticas, la mayor parte de las neoplasias neuroendocrinas van a ser tumores. Afortunadamente, la mayoría van a estar bien diferenciados. Va a haber un poco menos del 20% que van a estar poco diferenciados o van a ser carcinomas y menos del 5% que van a ser tumores mixtos. En esta imagen vemos un tumor neuroendocrino grado 1, grado 2, grado 3. Estos puntitos cafés son el Ki-67, la inmunohistoquímica de Ki-67, que es menos del 3% para el grado 1, 3 al 20% para el grado 2 y grado 3. Por otra parte, el carcinoma neuroendocrino y el grado 3 pudieran tener grados similares de Ki-67, pero tenemos una diferenciación, es decir, no se parece al tejido original, no parece páncreas, no parece ilio. Y en esta imagen tenemos un tumor mixto en donde tenemos un componente glandular y un componente neuroendocrino y en ambos el Ki-67 está elevado en sus respectivos tejidos. Ahora hablaremos un poco sobre los biomarcadores que se seleccionan para las neoplasias neuroendocrinas. Aunque a veces parece complicado el abordaje de las neoplasias neuroendocrinas, debemos de saber que no es tan diferente de lo que vemos en muchas otras áreas de la endocrinología, que los biomarcadores tienen una utilidad, pero que debemos de conocer muy bien sus características para poderlos utilizar. Estamos muy familiarizados con la hemoglobina glucosilada, con la TSH, con la T4 libre, las características de nuestros ensayos y demás. Lo mismo sucede con las neoplasias neuroendocrinas. En cualquier biomarcador lo que necesitamos saber es para qué lo queremos. Existen diferentes tipos de biomarcadores. Los tipos 0 nos hablan de la historia natural de la enfermedad, es decir, si yo lo mido en un paciente me puede decir si el tumor está iniciando, está en una etapa intermedia o ya está muy
avanzado. El tipo 1 nos puede hablar sobre el efecto de una intervención o de un tratamiento y va a depender mucho del mecanismo de acción también del tratamiento que le estoy dando. Y el tipo 2 va a hablarnos del desenlace o del pronóstico. Entonces, en las neoplasias neuroendocrinas existen varios biomarcadores, algunos de ellos van a estar localizados solamente como un solo tipo de biomarcador y los que se encuentran en el centro que nos pueden servir para todas estas funciones están la cromogranina A y el ácido 5-hidroxindolacético, que es un metabolito de la serotonina. Vemos aquí que dice transcriptos de genes. Esto obviamente está más en una etapa experimental. Y también la situación es que nosotros debemos de seleccionar un biomarcador considerando la epidemiología de los tumores. No nos conviene mandar a hacer cualquier biomarcador si nosotros no estamos conscientes de qué es más probable que vayamos a encontrar en este caso o en este paciente. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros hablamos de los síndromes de hipersecreción hormonal, veremos que la mayor parte de los tumores no entran en esa clasificación, puesto que más del 60-70% van a ser clínicamente no funcionantes, van a producir péptidos, pero no van a producir un síndrome de hipersecreción hormonal. Y de los que sí producen este síndrome de hipersecreción hormonal, los cuadros más comunes es el síndrome carcinoide típico, un hiperinsulinismo endógeno asociado a un insulinoma que no se parece nada al cuadro del síndrome carcinoide y un gastrinoma en tercer lugar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo me voy de entrada pensando que es un somatostatinoma o un bipoma, pues probablemente medir estos biomarcadores no sea de utilidad. Para nosotros como clínicos endocrinólogos, obviamente el detectar un cuadro de Cushing o un hiperinsulinismo endógeno es lo más característico y nos va a orientar a seleccionar el biomarcador adecuado. Y por lo tanto, hacer un panel hormonal de entrada a todas las neoplasias neuroendocrinas no va a valer la pena y sobre todo no solamente por la epidemiología, sino también por la sensibilidad y especificidad de cada uno de estos biomarcadores. Si nosotros consideramos que el síndrome carcinoide va a ser lo más frecuente, pues entonces este marcador, el metabolito del ácido 5-hidroxindolacético, puede ser muy específico cuando se encuentra elevado, pero por ejemplo la cromogranina va a tener una sensibilidad muy variable y una especificidad muy variable. ¿De qué va a depender? Bueno, de la condición en la que estoy midiendo también esto. No nada más si se trata de un tumor neuroendocrino, una neoplasia neuroendocrina, un carcinoma neuroendocrino, si está bien diferenciado o no, en dónde está, cuáles son las características de mi paciente, etcétera. Hay muchas cosas por las cuales se puede modificar la sensibilidad y especificidad de estos biomarcadores. Una de las cosas que afecta mucho también el desempeño que tienen estas pruebas es las condiciones en las que realizamos los estudios y debemos considerar que los pacientes deben de llevar una dieta especial para realizar estas hormonas por lo menos 3 días, al igual que suspender siempre que sea posible algunos fármacos que interfieren con su determinación. Esto lo podemos encontrar también en las indicaciones de muchos laboratorios, sin embargo es importante que el paciente esté evitando alimentos como la cafeína, algunos irritantes, el tabaco y que la recolección se tiene que hacer en contenedores especiales a los que no les dé la luz, a los que se mantengan en buena temperatura y que se procesen lo más rápido posible. Lamentablemente en nuestro país la mayor parte de los laboratorios siguen haciendo el procesamiento fuera del país, por lo cual es mucho mejor llevarlo directamente al laboratorio que los procesa y no buscar un laboratorio que los maquile o un intermediario. Les presento aquí una tabla de los costos actuales en laboratorios comerciales. Estos datos son los que busqué en línea y lo menciono como accesibles entre comillas, ya que sin duda son muchísimo más accesibles de lo que eran todavía hace unos años cuando medir una cromogranina por barato costaba entre 5 y 10 mil pesos. Actualmente ya vemos algunos costos mucho menores en diferentes laboratorios. No todos tienen todo este panel. Pero si nosotros pidiéramos todos estos laboratorios a un paciente solo porque nos dijeron que tiene una neoplasia neuroendocrina, estaríamos pidiéndole al paciente que gastará entre 10 y 25 mil pesos solamente por hacerse estos estudios sin razón. Vamos ahora a hablar de los mejores estudios de imagen anatómica para las neoplasias neuroendocrinas. Posteriormente hablaremos de la imagen molecular.
En general, en medicina, no solamente en neoplasias neuroendocrinas, tenemos imágenes anatómicas como el ultrasonido, la tomografía, la resonancia y los estudios de medicina nuclear que se consideran como estudios funcionales. También tenemos ahora imágenes híbridas que se constituyen de tomografía y resonancia combinados con medicina nuclear. Actualmente el estándar de oro para las imágenes anatómicas es la tomografía, no la resonancia, no ningún otro tipo de imagen. Sin embargo, se deben de cumplir ciertas características para que funcione como este estándar de oro. Lo primero es que debe ser un tomógrafo multidetector y esto del multidetector lo vemos en esta imagen. Tenemos el haz de rayos X que sale de este lado y que se detecta en estos detectores, valga la redundancia, en donde un tomógrafo normal puede darnos 84 imágenes en este ángulo de 49 grados, mientras que al tener varios detectores podemos obtener 14.000, 15.000 imágenes en el mismo rango o en el mismo espacio. Tiene que ser una imagen con medio de contraste. Esto es lo que limita su utilidad en algunos pacientes en donde tenemos insuficiencia renal o no podemos utilizar el medio de contraste. La siguiente condición es que tiene que ser dinámica. Eso quiere decir que debemos de tener algunas imágenes sin medio de contraste, algunas en fase arterial que se toman en 20 a 25 segundos después de que se aplica el medio de contraste y la venosa que sucede 50 segundos después. Los cortes delgados en los órganos importantes también son primordiales, ya que una tomografía normal hace cortes cada centímetro, mientras que una imagen de cortes delgados puede hacerlos entre 1 y 3 milímetros. Esto es especialmente importante cuando no encontramos la lesión, como en el caso de un insulinoma o de una lesión en las suprarrenales. Cuando cumplimos todas estas condiciones, la sensibilidad es mayor del 90% en lesiones de 5 milímetros o mayores. Este es el límite de detección de esta imagen. Y otro punto importante es que al ser más accesible o más fácilmente disponible, podemos comparar la imagen y determinar si el tumor está progresando. En este caso vemos una imagen de una neoplasia neuroendocrina en el páncreas. Esta es la imagen sin contraste. Aquí vemos en blanco la arteria aorta, que es la fase arterial, y estas últimas es la fase venosa y portal, cuando ya se está eliminando el medio de contraste. No se ve realmente un tumor en la fase sin medio de contraste, pero en el momento en el que la imagen con la fase arterial empieza a verse, se nota claramente aquí una pequeña lesión que persiste, o sea, ya se está eliminando el medio de contraste, se sigue viendo esa lesión y que empieza a desaparecer en las últimas etapas de la eliminación del medio de contraste. Incluso puede ser que haya diferencias en cómo se capta el medio de contraste o cómo se comporta la imagen cuando tenemos un carcinoma neuroendocrino, es decir, está poco diferenciado, pero no es un adenocarcinoma. Aquí vemos una imagen que se ve más oscuro el tumor en todas las fases, en la fase sin medio de contraste, en la arterial y en la venosa, en todas se ve hipointensa, mientras que el carcinoma neuroendocrino, esa diferenciación neuroendocrina lo que va a hacer es que capte de una manera cuando tenemos el medio de contraste en la fase arterial y en la fase venosa. Entonces, este comportamiento diferencial puede sugerir al imagenólogo que se trata de una neoplasia neuroendocrina, incluso cuando no tengamos un diagnóstico. El ultrasonido endoscópico es una herramienta también del grupo de las imágenes anatómicas que ha resultado ser extremadamente útil. No solamente tenemos una fotografía del esófago, estómago, duodeno, sino que también podemos tener una imagen por ultrasonido. El ultrasonido va a colocarse sobre la superficie de las mucosas y nos va a permitir también utilizar una aguja de biopsia y vamos a poder biopsiar no solamente el mismo esófago, estómago, duodeno, sino también los tejidos que están adyacentes a estos órganos. Entonces, podemos cubrir una buena parte del páncreas. Por ejemplo, la cola del páncreas no siempre se puede cubrir y la parte posterior del páncreas no se puede cubrir. Y también se pueden llegar a tomar biopsias de ciertas partes del hígado.
También es posible tomar biopsias incluso de algunos ganglios que están cerca de estos órganos y que también pueden llegar a ser sospechosos, lo cual es una herramienta invaluable para el diagnóstico de las neoplasias neuroendocrinas. Pero además de eso, tiene otras ventajas, ya que nos va a permitir dar algunos manejos curativos en algunos casos, como por ejemplo en los tumores de estómago, que son muy pequeñitos y que se consideran curados después de una endoscopía, pero que también podemos colocar una sonda, podemos poner un stent, podemos hacer elastografía, se pueden marcar las lesiones, se les llama tatuar las lesiones de manera que el cirujano pueda detectarlas más fácilmente en una cirugía. También permitir que el paciente se drene, por ejemplo, ascitis o que disminuya la ictericia, mientras mejoramos las condiciones generales del paciente para una posterior cirugía. En esta imagen vemos algunos tumores neuroendocrinos bien diferenciados y que se encuentran en las capas superficiales del estómago y que pueden ser retiradas por endoscopía. Mientras que vemos, por ejemplo, un adenocarcinoma que tiene una invasión mucho más profunda y que no está tan superficial como un tumor neuroendocrino. En el caso de la imagen molecular, lo que tenemos es muy conocido el indio 111 o pentatreótido, al que se llama comercialmente Octreoscan y que puede detectar lesiones entre 7 y 10 milímetros. En realidad no tiene gran resolución, pero sí nos puede indicar que un tejido tiene una diferenciación neuroendocrina o incluso localizar una lesión cuando no sabemos en dónde está. Sin embargo, vemos aquí en estas imágenes pues que no es muy clara y que solamente que el imagenólogo, el médico nuclear nos diga que ahí está la lesión, probablemente no podremos distinguirla tan fácilmente. Cuando los médicos nucleares tienen la capacidad de hacerlo con el software, pueden hacer algunas reconstrucciones de esa misma imagen planar que tienen y darnos una idea de en dónde se localiza una lesión o, por ejemplo, en este caso, en este paciente, se localizaron no solamente ganglios de un tumor pancreático, sino que se encontró una lesión paravertebral que resulta ser un paraganglioma, o sea, una segunda neoplasia neuroendocrina que probablemente no hubiéramos detectado sin la imagen molecular. Pero la ventaja real es utilizar la medicina nuclear híbrida. Eso quiere decir combinar la imagen nuclear con una tomografía que, por ejemplo, en este caso aquí tenemos el indio 111 común y corriente y que nos marca que hay una lesión, pero en realidad no podemos saber ni a qué nivel ni dónde está. Pero cuando se combina con la tomografía y se fusionan las imágenes con un software especial, entonces al momento de coincidir es la hipercaptación del el radionúclido con la imagen de la tomografía, entonces nosotros podemos hacer un diagnóstico y decir, bueno, esto sí es una bola, o por ejemplo hacer un diagnóstico diferencial, como en este caso con enfermedades inflamatorias. Y, por ejemplo, en este caso teníamos una paciente con síndrome carcinoide en donde no sabíamos en dónde estaba el tumor primario y sabemos que el síndrome carcinoide muchas veces se asocia a tumores metastásicos o en estados avanzados, pero no siempre, es como un 60% de los casos. Entonces, siempre es importante saber si hay más lesiones de la primaria que nosotros estamos viendo y en qué localización está. Y bueno, en este caso encontramos también algunas lesiones en hígado, además del primario a nivel intestinal que nosotros estábamos buscando. El estándar de oro en medicina nuclear es el galio 68 dotate, que también es un análogo de somatostatina, ligando al receptor de somatostatina, pero que tiene, como vemos, este es el mismo paciente con el indio 111 contra el galio. Pero nosotros tenemos algunos estudios directa comparación, así como este de los dos fármacos, y sabemos que tiene mucha mayor resolución y detección de algunas lesiones que no se encontrarían con el indio 111.
Pero el problema es que los radioisótopos disque disponibles en realidad no lo están tanto. Si vemos aquí nosotros, la mayor parte de nuestros radionúclidos vienen de estos países que ahorita Rusia se encuentra en guerra y en Polonia están reparando el reactor nuclear desde hace varios meses y eso nos ha dado problemas con el yodo, con el galio, con el tecnecio, que es básicamente con lo que trabajamos los endocrinólogos. Entonces, las alternativas que hemos tenido es el mismo tecnecio, pero en formulaciones diferentes, también unidos a octreótido, en donde tenemos una buena resolución, incluso similar o mejor a la que tendría el indio que conocíamos previamente. Y como alternativa al PET con galio, se está utilizando este ligando con octreótido que se llama AIF nota, que también es con flúor y que se está reportando que tiene tan buena tasa de detección o incluso mejor que el galio, pero todavía no se convierte en el estándar de oro. Entonces son estudios que apenas salieron en estos últimos meses y que se está corroborando que tienen una gran utilidad ahora que nos hemos sin galio. ¿Y qué pasa con la glucosa? ¿Nos sirve un PET con glucosa? Pues en realidad sí y no. No es un estudio de elección, no es algo que tengamos que pedirle a todas las neoplasias neuroendocrinas. Lo que sí sabemos es que cuando una neoplasia neuroendocrina capta glucosa, esa neoplasia es más agresiva. Es mucho más probable que tenga un menor nivel de diferenciación o que vaya a tener una mayor tasa de mitosis, que está consumiendo más glucosa, aunque no necesariamente esté poco diferenciado, pero sí nos puede hablar de desdiferenciación o incluso también nos puede hablar de otra neoplasia que no es neuroendocrina. Porque estos tumores tienden a ser, conforme pasa el tiempo, un fenómeno que se llama flip-flop, que es que van perdiendo diferenciación y entonces van creciendo cada vez más rápido y van teniendo mayor nivel de actividad glucolítica, pero eso nos va a cambiar también el tratamiento que se le puede ofrecer al paciente. Por último, ¿cuál es el papel del endocrinólogo en este abordaje? El endocrinólogo es parte del núcleo del equipo multidisciplinario y existen muchísimos otros especialistas que pueden entrar de manera intermitente también al equipo multidisciplinario, ser parte importante de él. Por ejemplo, en esta paciente que tenía el corazón carcinoide, bueno, pues el cardiólogo va a ser parte nuclear en ese caso. Pero en el caso específico del tratamiento, los endocrinólogos somos los que tenemos más experiencia en el manejo de los análogos de somatostatina porque los usamos para la acromegalia de manera consuetudinaria, ¿no? Las terapias blanco no es algo que nosotros utilicemos o sepamos usar realmente, pero sabemos que tienen efectos endocrinos. Muchas de estas terapias blancos van a tener efectos sobre la glucosa, van a tener daños sobre otros órganos endocrinos, neuroendocrinos y no neuroendocrinos, y también nosotros somos los que vamos a poder aplicar algunas de las pruebas dinámicas, como puede ser en el caso del Cushing ectópico o del hiperinsulinismo endógeno. Muchos de los pacientes van a tener comorbilidades endocrinas simplemente por el tumor que presentan, más los tratamientos que se vayan agregando. Por ejemplo, la diabetes se presenta casi en la mitad de los pacientes con neoplasias neuroendocrinas, la osteoporosis, la dislipidemia, y también van a existir una gran cantidad de comorbilidades no endocrinas en las que nosotros tal vez no participemos directamente, pero podríamos llegar a detectar, ya que la sobrevida de los pacientes va a depender no solamente del tumor, sino de las comorbilidades y del manejo adecuado de las comorbilidades. Con esta diapositiva termino mi presentación. Agradezco la atención que han prestado y en caso de que hubiera alguna duda les dejo mi correo. Gracias.